En este capítulo vamos a ver la forma de cómo podemos manejar de una forma más ágil y eficaz los paneles de lo que es Lightroom Classic y lo vamos a hacer por cada uno de los módulos. Este capítulo en realidad es como una extensión de el capítulo en el cual hicimos un recorrido de la interfaz, ¿te recuerdas? Y ese en ese momento hicimos un recorrido algo breve porque no teníamos fotografías importadas. No era necesario hacer un recorrido módulo a módulo. Esto lo dejamos prácticamente de una forma básica, pero en este capítulo vamos a recorrer toda la interfaz y vamos a hacerlo por cada uno de los módulos y sus paneles. Vamos a empezar con lo que es biblioteca y quiero que veas que del lado derecho y del lado izquierdo aparecen todos estos denominados paneles y estos paneles funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo, yo aquí tengo todos los paneles con esta configuración. Al darle clic derecho nos muestra cuáles son los paneles que están activos en este módulo y de este lado aquí tenemos catálogo, carpetas, colecciones, servicios de publicación y aquí tengo esto seleccionado. Esto no viene por defecto, ¿verdad? Esto viene desactivado y esto significa que cada vez que yo abro los paneles, todos se van abriendo y se va mostrando de esta manera hasta el punto de activar esta barra vertical de desplazamiento. Para mí es mucho mejor trabajar con panel único. Significa que le doy clic derecho y me vengo a modo panel único. ¿Y esto qué es lo que hace? Que únicamente mantiene un panel abierto. Cada vez que yo abro otro, se cierra el anterior, como puedes estar viendo, y es mucho mejor trabajar así. Luego tenemos aquí del lado derecho, igual, la misma configuración. Aquí tenemos los paneles activados dentro del módulo biblioteca y también tengo configurado esta opción de modo panel único. Vamos a irnos a revelar. Como puedes ver, en cada uno de los paneles todo cambia. En este caso, el módulo revelar tiene paneles diferentes a lo que tiene que ver con biblioteca. El que más se parece es colecciones porque las colecciones son como las fotos finalistas. Mi flujo de trabajo es primero traer las fotos en carpetas y luego cuando están en carpetas voy seleccionando cuáles son las fotos finales para posteriormente crear colecciones. Y como ves aquí en revelar aparecen las colecciones que son las mismas que vamos a crear en biblioteca, pero también tenemos ajustes preestablecidos que estos vienen instalados por defecto, instantáneas, historia, que eso lo vamos a ver en su momento. Y de este lado en revelar tenemos todas estas opciones que son las protagonistas a la hora de revelar una fotografía. Aquí tenemos básicos que son ajustes globales y aquí una serie de opciones. En el caso de mapa, como ves, aquí nos aparece el panel colecciones. Como te dije, colecciones aparecen en varios módulos y aquí lo podemos ver. Del lado derecho tenemos los metadatos que le hemos asignado a nuestras fotografías, que para nosotros poder usar este módulo de mapa tendríamos que agregar alguna información a nuestras fotografías o en caso de que tengas una una cámara que automáticamente agregue toda esta información, aquí podríamos detectar dónde fue que se tomó una fotografía. En el caso de módulo libro, de igual forma tenemos colecciones, como ves, y del lado derecho todo lo que tiene que ver con el diseño y creación de libros. De igual forma, yo aquí lo tengo, como te menciono, modo panel único, proyección. Vemos que hay otros paneles, en este caso opción, composición, y de este lado colecciones, navegador de plantillas, etcétera. Luego tenemos imprimir, que es un módulo muy interesante, lo vamos a ver en su momento. Y aquí ves lo que es la navegación de plantillas, las colecciones y de este lado todo lo que tiene que ver con configuraciones de impresión. En el caso de web es un módulo poco utilizado, lo vamos a ver de una forma muy básica porque honestamente no le encuentro el beneficio. De verdad que no le encuentro el beneficio, pero quizás le dediquemos algunos capítulos. Finalmente, le quiero mostrar la nube. Este icono que está acá es lo que nos muestra la actividad de sincronización. Aquí, cuando nosotros elijamos una colección y
le digamos a Lightroom Classic que nos la sincronice con la nube, con el almacenamiento que nos da el paquete o el plan que hayamos contratado, aquí nosotros vamos a ver las actividades, qué es lo que se está sincronizando. Y esto lo vamos a ver cuando realicemos la sincronización entre nuestro Lightroom Classic y lo que es Lightroom, pero en la versión móvil. Esto de por acá. Voy a regresar a biblioteca porque en biblioteca te quiero mostrar lo siguiente. Si yo presiono la tecla de tabulación, desaparecen los paneles de los laterales y esto es para tener mayor espacio. Si presiono F5, desaparece el panel superior. F6, desaparece el panel inferior. Si presiono F7 va a aparecer uno de los paneles laterales porque ya los tengo oculto. En este caso es el panel del lado izquierdo. Y si presiono F8 va a aparecer el del lado derecho porque estaba oculto. Pero si presiono F7 en este caso, como se estaba mostrando, en este caso desaparece. Bueno, en este caso voy a aparecerlos todos para que podamos visualizar. Un detalle importante es sobre esta barra, la barra donde están los modos de vista, donde están lo que es esto de la vista comparación, el modo de la vista de encuesta, y aquí debería aparecer todo lo que tiene que ver con los metadatos o las clasificaciones, pero como ves no aparece. Pero antes de mostrarte cómo pueden ser mostradas, valga la redundancia, te quiero mostrar lo siguiente, que a veces está, pero antes de continuar, te quiero mostrar que esta barra que está acá, bien, algo importante dentro del Lightroom es esta barra que ves acá, es la barra en la cual encontramos los modos de vista, en este caso cuadrícula, modo vista lupa, comparación, encuesta, gente, y aquí debería aparecer todo lo que tiene que ver con las clasificaciones, pero como ves no se muestran. En un instante te voy a enseñar cómo podemos activarlas, pero antes te quiero enseñar lo siguiente, y es que esta barra tiende a perderse. A muchos fotógrafos se les pierde, no saben cómo activarla, e incluso he leído algunos comentarios que han desinstalado y han vuelto a instalar Lightroom porque creen que esa es la solución. Y la verdad es que solucionar esto es muy fácil, es presionar la tecla T. Como ves, desaparece esa barra y si presionamos nuevamente la tecla T, aparece. A veces por accidente se nos pierde. Importante que lo sepas. Y ahora sí te quiero enseñar cómo podemos mostrar las clasificaciones en esta barra. Si nos venimos aquí a lo que es esta flechita que apunta hacia abajo, aquí nos muestra todo lo que está activado. Dice modos de vista, que son estos dos, luego estos cuatro más bien. Luego dice pintura, que es este tarrito, y luego el orden que tiene que ver con esto. Estos son los modos de vista. Y aquí, como ves, aparecen otras opciones que nosotros podemos activar en esta barra, como por ejemplo la clasificación por estrella. Podemos mostrar la clasificación a través de etiquetas de color, que es importante que estén activadas. Luego podemos activar lo que son las indicaciones, que son las banderitas. Luego otra cosa que es muy importante que lo tengamos acá es la rotación. Aquí debe estar lo de la navegación, también podría ser, aunque honestamente no suele estar ahí porque para desplazarnos lo podemos hacer con las teclas de dirección de nuestro teclado. Luego tenemos proyección de diapositivas, que es esto, que si nosotros quisiéramos seleccionar y darle play, se reproducirán, pero tampoco no es utilizada. Y aquí, para finalizar este capítulo, te quiero mostrar de que estas miniaturas que son las previsualizaciones, recuerda que las previsualizaciones son pequeños JPG que crea Lightroom para mostrarnos, no son los RAW originales, estos que estás viendo, son miniaturas en JPG, no son los originales, sino imagínate cuánto duraría en cargar esto, no sería tan fluido. Ok, entonces te quiero mostrar que esto, aunque no aplica para este capítulo, nosotros podemos aumentar o
disminuir la vista de estas cuadrículas. ¿Y cómo lo haríamos? Presionando la tecla, por ejemplo, la tecla control, y con la ruedita del mouse puedes ver cómo podemos ampliar la vista o disminuirla. Normalmente yo la dejo más o menos ahí, 5 por cada una de las filas, y se ve mucho mejor. Pero eso no aplica para este capítulo, sino para la siguiente sección, por cierto. Así es que eso es lo que tiene que ver con el manejo de forma ágil y eficaz de los paneles por cada uno de los módulos. Como viste, es bastante interesante.